Comenzamos a acercarnos hacia el final. Hagamos una breve recapitulación entonces para ver de forma general la estructura de Eclesiastés. La estructura en el libro de Eclesiastés es una difícil estructura. Lo que hacen la mayoría de los comentaristas es intentar, siempre que se van a acercar a un libro de la Biblia, intentar ver su estructura. Por ejemplo, la del libro de Isaías es muy sencilla. Del capítulo 1 al capítulo 39 es un bloque, capítulo 40 en adelante es otro. Y eso los ayuda a ver el panorama en general. El libro de Efesios es semejante. Los primeros tres capítulos es una parte, del 4 hasta el 6 es otra parte. Es muy sencillo. En Eclesiastés no es tan fácil. De hecho, los comentaristas se quiebran la cabeza viendo dónde termina un texto, dónde termina el otro, cuál es la estructura general. Y es que debemos saber que Salomón está hablando inspirado por Dios desde su corazón, viendo todas las cosas que se hacen debajo del sol. Y eso nos refleja un poco de la vanidad de su sentir, la vanidad de su corazón. Pero generalmente podemos decir que el libro de Eclesiastés también se divide en dos partes. Capítulo 1 hasta el capítulo 9 todo es vanidad. Ese es el objetivo principal de Pastor Salomón, mostrar que todo es vanidad. Y así avanza en los 9 capítulos, hablándonos que a la luz de que no podemos tener gozo, o el mayor gozo en las cosas de este mundo es vanidad. El dinero, la música, las propiedades no traen gozo, eso es vanidad. Pero después hay más vanidad porque vi debajo del sol que hay hombres que les pasan las mismas cosas. Al justo y al injusto le pasa lo mismo. Después habla sobre la realidad de la muerte, todo eso es vanidad. Ese es el propósito de los primeros 9 capítulos. No estoy diciendo que el tema de vanidad va a desaparecer, pero lo que estoy diciendo es que es su objetivo principal. A partir del capítulo 10, el propósito de Salomón es dar algunos consejos de cómo vivir debajo del sol. Ya no tan ligados a la cuestión de la vanidad, sino como sabiduría celestial. Y esta difícil porción de Eclesiastés, Salomón comienza con una historia en donde un hombre sabio y pobre, defiende una ciudad entera en contra de un gran rey con un gran ejército. Y entonces el propósito de esta historia es exaltar la sabiduría. Aquí está un hombre que, aunque no tenía riquezas, aunque no tenía armas, aunque no tenía poderío humanamente hablando, no obstante, derriba y vence todo un ejército. Hermanos, eso nos dice mucho respecto a la sabiduría. Es mejor ser sabios, y es lo que va a decir adelante, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Entonces tengamos claro que el propósito de esta historia es exaltar la sabiduría sobre la necedad. Ahorita voy a explicar qué es la necedad. Pero en cuanto nos da la realidad de que la sabiduría es mejor que la necedad, Pastor Salomón no termina su historia como el pobre sabio siendo alabado por todos. ¿Cómo termina la historia de este pobre sabio? Termina siendo olvidado. Ese es el punto en esta porción, en esta parte del libro de Eclesiastés.
que aunque la sabiduría es mejor, esta no es tan deseable al ojo humano. Escuchen esto. La sabiduría debe ser preferida. La sabiduría es mejor que la necedad. Pero cuando los hombres ven la sabiduría, su forma externa, esta no es atractiva. Esta es menospreciable. Noten esto. Un hombre pobre, sabio, derribó a un rey. Y ahora nadie lo recuerda. Ahora, si la historia hubiera puesto a un borracho, a un flojo, a un cualquier otro hombre necio, la historia sería recordada. El borracho tal que venció la ciudad al rey sería recordado. Pero no si fue el hombre sabio. Si fue el hombre sabio, no será recordado. Hermanos, eso es lo que este mundo y la media, los medios de comunicación de hoy en día es lo que transmiten. Hombres necios siendo los salvadores de pueblos. Hombres ladrones salvando naciones, hombres borrachos resultando en los héroes. Y si hubiese sido este el caso, todos lo recordarían. Pero no, es simplemente un hombre sabio que nadie va a recordar. Entonces, si ustedes ven versículo 13 al versículo 18, ese es el propósito de esta historia. La sabiduría debe ser buscada porque es mejor que la necedad. En otras palabras, hermanos, esta historia nos dice, corre, busca la sabiduría, esta es mejor. Sin embargo, Pastor Salomón vuelve a poner delante de nosotros la realidad, que aunque la sabiduría es mejor, escuchen esto, no será buscada. ¿Recuerdan cómo dice el libro de Proverbios que busquemos la sabiduría? Dice, búscala más que el oro. Búscala más que las piedras preciosas. Sin embargo, dice Pastor Salomón, las cosas no serán así. Los hombres ven la sabiduría menospreciable. Entonces lo que intenta hacer Salomón después en el capítulo 10 es intentar mostrar por qué siempre la sabiduría es mejor y nunca debe ser preferida la necedad, ni aunque sea por un poco. Ese será su punto. Ok, la sabiduría no parece ser tan agradable. La sabiduría no te va a dar mucha fama delante de los hombres. Ser necio y hacer tus palabras necias, eso te dará fama, pero la sabiduría no. Ok, no seas tentado a ser necio. No seas tentado a ser necio porque ve, aunque sea un poquito de necedad, puede traer grande destrucción. Vean el versículo 1 del capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Cuál es la ilustración aquí? Que una cosa tan pequeña, así como un poquito de necedad, destruye una cosa tan excelente como el perfume, la sabiduría. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ahora, vean la traducción de la Biblia de las Américas. Es un poco más clara sobre el significado del texto. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Yo sé que el texto a veces lo aplicamos cuando un hombre sabio o de reputación comete un error y entonces ese error lo trae a ruina y a mal testimonio. Y sí puede ser una aplicación del texto, pero debe ser vista como una aplicación y no como el significado principal. El significado principal es esto: una necedad destruye la sabiduría. Una necedad trae grandes consecuencias.
Aunque la sabiduría es grande y debe ser perseguida, y aunque esta no es tan deseable, no debemos buscar la necedad ni aunque sea por un poquito, porque esa necedad traerá grandes males. El resto del texto, lo que hace Salomón es mostrar las varias caras de la necedad. Y debido a que es muy largo y el tiempo es muy corto, déjenme resumir las enseñanzas que nos da sobre lo malo de la necedad. Por ejemplo, versículo 3. El necio se da a conocer a sí mismo. El necio se da a conocer a sí mismo. Así que si nos preguntamos, ¿cómo puedo saber si soy necio? Nuestras propias palabras nos exhiben. Ese es el punto, versículo 3. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. El necio no tiene que decir que es necio. El necio simplemente tiene que caminar. Él solo se exhibe en su necedad. Además, una decisión necia trae grandes consecuencias. Y aquí ponen el ejemplo de que los necios están sentados en lugares altos y los ricos en lugares bajos. El punto de esta desorden social que Salomón está presentando es el siguiente. Cuando los necios gobiernan, hay gran calamidad. Hay gran calamidad para la sociedad. Cuando los ricos, que se supone que son ricos porque son sabios, no son los reyes, hay gran calamidad, porque los que están sentados son los necios. Y eso es lo que va a decir en el versículo 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Maldición. ¿Por qué la necedad debe ser evitada? Porque cuando la necedad gobierna, esta trae muchos males a la sociedad. Así en nuestras familias, un poco de necedad trae destrucción. El necio tendrá que trabajar doble porque se embota su filo. Además, es una bendición cuando los sabios dirigen y no los necios. Versículo 17. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a sus horas para reponer sus fuerzas y no para beber. El punto de Salomón es: la sabiduría es deseable más que la necedad, porque aunque la sabiduría no te traiga la fama y el honor que buscas, no obstante, la necedad traerá gran destrucción a tu propio corazón y a los que a ti te rodean. Entonces debemos huir de la necedad. La pregunta es, ¿qué es la necedad? ¿Qué es la necedad? Un necio, escuchen esto, esta es mi definición. Un necio es el que hace lo que no debe hacer. ¿Sí? Un necio es el que hace lo que no debe hacer. A pesar que sabe que no lo debe hacer, pero lo hace porque es movido a sus pasiones. Déjenme repetir esto. Un necio es el que hace lo que no debe hacer. Ahora, todos en nuestra vida podemos cometer errores, cosas que no debíamos hacer. No forzosamente eso nos hace necios. Necio es uno que hace lo que no debe hacer sabiendo que no lo debe hacer. Es por eso que llamamos a nuestros hijos necios cuando después de ser advertidos que no comieran de ese chile, sin embargo lo hacen. No es porque no se les advirtió y simplemente pensaban que eran papitas y lo metieron a su boca. Y se enchilan y lastiman su cuerpo. No, necio es a que le dices, no debes hacer esto y sin embargo lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque es movido por sus pasiones. Un necio es el que se mueve no por su conocimiento,
Es uno que se mueve por sus pasiones. Es uno que se mueve por sus deseos. Es uno que se mueve por sus afectos momentáneos. Este camina más como la bestia. Uno que se mueve por sus instintos que por la meditación y clara conclusión de los principios de las Escrituras. Miren esto. Salomón sabía que no debía gobernar por dureza. ¿No se lo advirtieron? Y sin embargo, lo hizo. Salomón gobernó con dureza. ¿Por qué? Porque fue movido por sus deseos de ambición, de tener sometido a un pueblo y tributario. Eso es necedad. Salomón sabía que no lo debía hacer. Salomón lo hace y lo hace por sus pasiones. Eso es necedad. Así el joven que es amonestado a que no tome a tal joven, a tal señorita por mujer, porque es incrédula, y sin embargo lo hace. Eso es necedad. Uno que es advertido de antemano y sin embargo decide tomar pasos en el asunto. Así la señorita que es advertida de tal hombre y sin embargo rehúsa el consejo de sus padres. Así los hijos que rehúsan la amonestación de sus padres son necios, etcétera, etcétera. Ahora, apliquemos esto a la forma de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser escuchada para ser aplicada en nuestros corazones. Los preceptos de la Escritura deben ser aplicados para ser obedecidos. Escuchar la palabra y ser un oidor olvidadizo es necedad. Hermanos, que esto nos dirija sobre la forma en la que atendemos el día del Señor. El día del Señor debe ser atendido para buscar la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores, revelada a través de sus santos apóstoles y profetas, revelada por el Espíritu Santo a su pueblo, para poder caminar en sus preceptos. Si la Biblia dice que corrijas al niño en su camino, hazlo. Si la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, aléjate de las malas conversaciones. Si la Escritura dice que guardes y protejas y administres la palabra a tu familia, hazlo para que cuando el niño, cuando sea viejo, no se aparte de ella. Si la Escritura dice que el día del Señor debe ser guardado con reverencia e integridad, guardarlo. Si la Escritura dice servir los unos a otros, amonestar los unos a otros, escuchemos la amonestación. Hermanos, la necedad está ligada al corazón del muchacho y todos diríamos a eso, amén. La mayoría de los padres diría amén, es verdad. Y es verdad, niños jóvenes, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero, ¿cuánta necedad está ligada al corazón del no muchacho? ¿Saben? A veces he encontrado que los no muchachos participan de más necedad que los muchachos. ¿Cuántas veces he tenido que platicar con algunos que son amonestados a obedecer al Señor y prefieren no hacerlos y prefieren seguir en sus propios caminos para que su ruina le venga como caminante? Esto no es porque la sabiduría esté en un hombre o algo semejante. Es porque la sabiduría está en la palabra de Dios. Y toda verdad que puede ser implicada en este santo libro es palabra del Señor. Hermanos, ¿cómo ser librados de nuestra necedad? Hermanos, ¿cómo caminar en este mundo que nos dice tantas cosas contrarias a las Escrituras por todos lados? ¿Cómo
ser librados de la necedad de nuestro corazón. Hermanos, en primer lugar, siendo humildes, sabiendo que en nosotros no está la sabiduría. El hombre que camina lejos de la comunidad del pacto, lejos de la iglesia, sin consultar nada ni a sus hermanos ni a los pastores de la iglesia, es uno que es sabio en su propia opinión y en su propia opinión llevará las consecuencias. ¿Cómo ser librados de la necedad de la cual podemos caminar? Porque recuerden, un poco de necedad puede traer gran ruina. ¿Cómo ser librados? Dejando de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántos podemos caminar en la iglesia pensando que esta está simplemente para darme sus opiniones? No, la iglesia no está para dar opiniones. La iglesia está para dar absolutos. Absolutos. Y es una cosa entonces, y que esto quede claro, que a menos que se haga una excepción desde este púlpito, las cosas que se predican aquí son absolutos. Hay ocasiones que puedo decir respecto a un punto o a una postura, bueno, esa es mi opinión, pero intentaré hacerlo lo menos frecuente porque no venimos al púlpito a dar opiniones, venimos al púlpito a dar absolutos. Que seamos librados entonces de nuestra necedad al dejar de confiar en nuestra propia prudencia, hermanos. Y en segundo lugar, al saber, hermanos, yo me pregunto, ¿a dónde corren a pedir? Si ustedes dicen, no, es que yo ya no soy sabio en mi propia prudencia. Yo me pregunto, ¿y a dónde corren a buscar el consejo? Si ya no eres sabio, eso quiere decir que estás buscando la sabiduría de fuera. La pregunta es, ¿a dónde corres? ¿Al psicólogo? ¿A los consejos de padres mundanos? ¿A los consejos de amigos mundanos? ¿A dónde corres? ¿A dónde corres a pedir la sabiduría si no estás buscando la sabiduría en la comunidad del pacto? No estás siendo librado de la necedad, sino probablemente abrazando una necedad. Hermanos, mi deseo es que este texto de Pastor Salomón nos haga más dependientes a la comunidad del pacto en la cual tenemos el privilegio de estar. Que la necedad que todos los que estamos aquí tenemos en nuestro corazón puede ser preservada o corregida, guardada del error, si dejamos de confiar en nuestra propia prudencia y nos acercamos a la comunidad del pacto, aquella que tiene los oráculos de Dios, para pedir el consejo de cómo vivir en esta tierra. Hermanos, que amemos cada vez más la iglesia por la cual Cristo murió por la iglesia, y es a ella que le ha dado los oráculos de Dios para que sea protegidos. Hermanos, que esto sea de instrucción para todos nosotros.